Bienvenidos a El Juego del Éxito y No Morir en el Intento con el Dr. Ángel Conde y el Dr. Jesús Castellanos. Para todos los miércoles 3 p.m. por Radio Canacope, CDMX. Pues, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos nuevamente a su programa del Juego del Éxito y no morir en el intento, que eso es lo más importante, no morir en el intento. Claro que son los grandes eslogans que se le ocurren, ya sabe usted, al doctor Antulio Ángel Conde, que cada cosa que se le ocurre cuando está inspirado, qué bárbaro. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Un placer saludarte como siempre. Pues qué tal no morir en el intento, ¿verdad? Sí, ahora tú traes un tema muy especial, que yo creo que de todo lo que hemos platicado, sale muy buena charla en esta tarde. Es que de por sí somos especiales. ¿Qué tal? Somos especiales. Pues miren, público, nos da mucho gusto saludarlos como cada semana y trayendo los temas, ya sabe usted, novedosos, lo más interesante que hay y todas estas cosas. Pero fíjense que pues hemos estado platicando algunos temas aquí fuera del aire, fuera de todo esto. Y surge algo bien interesante que tiene que ver con los temas laborales, ¿sabe? Los temas laborales que la verdad se vuelven un dolor de cabeza para los trabajadores, pero también para los patrones, ¿eh? O sea, aquí vamos a hablar neutralmente, no de un lado, no del otro, pero sí viendo los pros y contras que tiene hoy día ser trabajador, pero que también tiene ser patrón, ser empresario. La verdad es que se está poniendo un poquito complicada la situación. No por los temas, no vamos a hablar de los temas fiscales, bla, 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 no, sino de los problemas de día a día que enfrentan, por ejemplo, los patrones hoy día para pues poder ayudarse, para poder resolver los conflictos laborales, etcétera. Porque normalmente se le ve al patrón como el malo, ¿no, amigo? Sí, pero no nos damos cuenta que hay derechos y obligaciones, que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y la verdad, los trabajadores de hoy en día, ya en el hecho de no ponerse la camiseta, ya no quieren más derechos que obligaciones, y no se dan cuenta que es, creo que una fusión de ambas partes, ¿no? Para poder estar tranquilamente. Es que es una simbiosis. Al final el patrón necesita de los trabajadores y los trabajadores pues necesitan de su centro de trabajo pues para poder subsistir, ¿no? Pero fíjense que vamos un poquito a la historia del sindicalismo acá en México, donde el sindicalismo ha pasado por varias etapas y que la realidad es que durante pues el desarrollo del México, de las instituciones, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Cuando primero el famoso PNR y después ya convertido en el PRI, pues consolida todos estos grandes organismos sindicales, ¿no? Donde son producto del esfuerzo y de las quejas, precisamente, de los abusos cometidos en contra de los trabajadores durante pues muchos años, ¿no? Que veníamos, no solamente podemos hablar de Porfiriato, sino de muchos años atrás. Y surgen personajes bien interesantes, ¿no? Tenemos ahí a Luis N. Morones, ¿no? Famosísimo líder sindical de la CROM. Un personaje interesantísimo, público, que si usted tiene la oportunidad de investigar un poquito sobre Luis N. Morones, se va a dar cuenta lo interesante, no por el hecho de que haya defendido mucho a los trabajadores, sino que al final Luis N. Morones consideraba que pues los trabajadores eran prácticamente suyos y que él decidía por quién votar y por quién no votar, ¿no? No sé si llegaste a ver, amigo, este documental, esta serie déjame acuerdo del nombre, que hasta se me fue el avión, de este sacerdote que estuvo acusado de muchos casos de pederastía. Ahorita me acuerdo del nombre. Sí, lo recuerdo. Que lo estuvo protegiendo Juan Pablo II, si no mal recuerdo. Efectivamente, ¿no? Que se da esto. Y en toda esta historia ¿qué eran los legionarios de Cristo? Los legionarios, efectivamente. Por ejemplo, donde se instala precisamente su
pues su centro, su escuela, era la quinta que perteneció a Luis N. Morones. Era una quinta enorme, enorme, llena de lujo, etcétera, ¿no? Y por ahí hay anécdotas inclusive de Morones, donde se habla, por ejemplo, de que las chapas de las puertas, las manijas eran de oro, ¿no? Donde en alguna ocasión en los excesos, la alberca la llena con champán, ¿no? Es que sí tiene mucho que ver el sindicalismo mexicano pues con el viejo PRI, ¿no? Y era una Claro. conjugación muy importante, y qué bueno que lo traes a la mesa, amigo, porque tarde o temprano esta situación, o yo creo que lo que platicamos en este tema y en este podcast, lo que queremos saber es todo un entorno, ¿no? Para que la persona que nos acompañen en esta hora, puedan también como que conocer un poco de historia, conocer un poco de las raíces de todo lo que está pasando, porque realmente estamos migrando hacia una nueva sociedad, pero una sociedad también cansada, como en el siglo pasado, después de los feudalismos, ahora conocidos como empresas. Tarde o temprano, esa simbiosis se ha perdido. Y ahorita también hablando del tema de la PTU, eso también ha sido un problema con muchos sindicatos, porque realmente estos últimos años las empresas, sus utilidades han bajado mucho. Así es. Entonces, eso está generando un conflicto muy fuerte. Y ahorita que lo traes a la mesa con los sindicatos, como todo, es una situación delicada, porque no estamos viendo un contexto global, nos estamos poniendo solamente en los zapatos o del patrón o del trabajador, y piensan por no pagar ese tipo de participaciones, pero también no están viendo todo el entorno que está pasando, que los empresarios ahora está siendo una situación complicada. Es que efectivamente esto sirve para poner el contexto a todas las personas, a todo nuestro público, porque digo, bueno, este es el caso de Luis N. Morones, pero tenemos el caso de muchos otros sindicatos. Surge un Fidel Velázquez, ¿no? De todo este sindicalismo, ¿no? Tenemos otros líderes sindicales como La Quina, ¿no? Perseguido y detenido durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la misma Elba Ester Gordillo, ¿no? De los más actuales, ¿no? Que tenemos. Y la pregunta de repente es, bueno, ¿y por qué ahora las condiciones laborales se han vuelto así en nuestro país? ¿Por qué menos pago de utilidades? ¿Por qué me contratan ahora solamente como de confianza? Bueno, porque ese proteccionismo llegó al exceso, llegó al límite precisamente por parte de los sindicatos. También tenemos, fíjense, otro caso bastante interesante que fue el de Volkswagen de México, la planta que se ubica allá en el estado de Puebla, donde es una historia poco recordada, pero lo que sucedió en aquellos años 90, cuando la empresa termina por despedir a todos los trabajadores, ¿no? A raíz de las exigencias que ya estaban demasiado elevadas por parte de los trabajadores, y la empresa, en una decisión, una jugada de verdad maestra, termina por liquidar a todos, les dice gracias por participar y regresa solamente a unos cuantos trabajadores que consideraban, bueno, será renuncias a tu liquidación, pero te vuelvo a contratar. Y desde ahí el sindicalismo de Volkswagen entendió y dijo, no me puedo pelear tan duro con la empresa, porque de lo contrario se me va. Y hablemos que Puebla, por ejemplo, gran parte de su Producto Interno Bruto depende de Volkswagen. Realmente, si la planta se fuera de Puebla, la economía poblana se cae a pedazos, ¿no? Sí, claro, es que el entorno social dependes ya de una industria completamente, como el caso de Puebla. Y en muchas partes se está haciendo esto. Pero lo que pasa es que también el proteccionismo gubernamental que está pasando está haciendo que no entren al punto de vista de algo, de un acuerdo social. Claro. Es que el pacto social no se puede romper tarde o temprano. Necesitamos entrar en una situación donde la balanza sea entre trabajador y empleado con una perspectiva muy sólida. Porque de otra manera podemos, si nos cargamos de un lado, se puede malinterpretar, y si nos cargamos del otro, se puede tomar como una interpretación muy fuerte. Y es que este acuerdo
se ha roto en los últimos años. Realmente los últimos gobiernos han querido ponerse muy fuertes por los empresarios y no se dan cuenta que el empresario es el que da la fuente de trabajo, porque tarde o temprano, sí es cierto que es una batalla muy sólida en el hecho de cómo tú buscas una independencia y una evolución, y por eso abres una empresa, ¿no? No depender de un patrón, no tener horarios fijos, tratar de emprender, y emprender es un deporte. Y era lo que yo platicaba en una entrevista pasada, es que ser empresario ahora es un deporte de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya tienes todos los entes gubernamentales sobre ti, tienes un poco el crimen organizado, tienes una situación que necesitamos solventar y seguir creyendo y creciendo ese tipo de empresas y ese tipo de voluntades para que sea una economía dinámica. Porque yo creo que todos creemos en una economía dinámica que nos beneficia a todos. Así es. Es que efectivamente, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Recordando, volviendo un poquito a la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? Esta acumulación de capital en unas cuantas personas gracias a la explotación laboral. De ahí surge precisamente esto, ¿no? Parte del espíritu de la Constitución de 1917 era la protección a la base trabajadora, ¿no? A partir del artículo 123, la expedición de la Ley Federal del Trabajo, que hoy día sigue siendo muy útil, ¿no? Donde el trabajador tiene determinadas prestaciones ya garantizadas por ley, mínimas, pero las tiene garantizadas por ley. Y por el otro lado, pues también vienen los candados hacia el patrón para evitar los abusos precisamente hacia los trabajadores, ¿no? Donde se establece horarios, donde se establecen las jornadas, donde se habla de vacaciones, de aguinaldo, de las demás prestaciones que le puedan corresponder y una serie de cosas que le garantizaban al trabajador pues un mínimo, ¿no? Y que además le dejaban un muy buen margen también a los patrones. Pero desafortunadamente, como bien lo dices, ahorita enfrentándose a una cuestión, con cada gobierno se enfrentan a una dinámica distinta a los empresarios, porque además las reglas del juego nunca son las mismas. Es como Big Brother, las reglas cambian. Exactamente, las reglas cambian y eso hay que tenerlo muy en mente, porque de repente decimos, bueno, ¿y por qué el patrón es así? Bueno, porque cada sexenio, dependiendo de las políticas económicas que traigan y sus convicciones, además, si son de derecha, si son de centro, si son de izquierda, van a cambiarle las reglas del juego a los empresarios. Y entonces, sí, claro, las condiciones de los trabajadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, siguen siendo las mismas, e inclusive en algunos casos se han mejorado, pero los empresarios tienen que sortear una de cosas ahí. Y cuando hablamos de empresarios, la gente a lo mejor se imagina el gran empresario, se imagina a Carlos Slim, se imagina a Ricardo Salinas Pliego. Y no, porque digo, también nosotros somos empresarios, ¿o no, amigo? Sí, claro, porque nada más somos él y yo. Sí, ¿no? Tratamos de hacer en el despacho de todo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, imagínense. O sea, eso de nuestro edificio de 20 pisos no se lo crea. No, nada más. Futuramente lo tendremos. Exactamente. Pero sí, es una situación muy complicada y visualizarte, yo creo, como empresario a corto, mediano y largo plazo, y que te cambien las jugadas o te cambien las reglas, eso es frustrante y nos ha tocado ver con los clientes, ¿no? Así es. Porque platicamos con ellos y les decimos, oye, hay que ver esto, pero ¿cómo podemos nosotros planear si no existen factores similares? Cambian muy constantemente estos factores. Digamos, este año se esperaba un flujo de turistas, de efectivo, de muchas situaciones por el tema del mundial, y el tema del mundial todavía estamos a cuántas semanas y todavía no se da por completo, todavía no hay el turismo que esperábamos, no está trayendo los resultados que todos veíamos. Entonces los comerciantes, y se está volviendo un tema muy restrictivo, casi como el tipo Fórmula 1, turismo de alto nivel, y eso, esa fiesta que esperábamos, esa derrama económica y que hiciera crecer a las empresas y darles mejores cuestiones laborales, creo que no va a pasar, ¿eh?
Espero Sí, no equivocarme y espero equivocarme y sí, ver más que bien. cambie todo el sistema. Así es, porque la realidad es que, mire, el empresario se enfrenta a muchos detalles, pero fíjese que pasando de esta parte de los empresarios y volviendo a estos temas laborales, ¿no? De repente, bueno, decimos, sí, los empresarios, la derrama económica, ok, pero, por ejemplo, algo que es muy reciente en la Ley Federal del Trabajo, que sí quisiera hacer mención, es esta parte de, por ejemplo, los trabajadores domésticos, digámoslo así, ¿no? Sí, claro. Que nos vamos de lo más grande, que ya hablamos de los empresarios, nos vamos a algo muy pequeñito que tendría que ver con los trabajadores domésticos, fíjese usted, porque, o este personal de apoyo, digamos, ¿no? Que puede ser la persona que nos apoye a lavar, a hacer el aseo, a la jardinería, un chofer, etcétera, y que por muchos años no tuvieron ningún tipo de prestación social, ¿no? Más que Sí, su claro. sueldo. Pero ¿a poco no, amigo, te tocó que había gente que trabajaba prácticamente toda su vida en una casa, ¿no? Sí, definitivamente eran sus compañeros de vida. Exacto, que ya estarán como parte de la familia además. Sí, claro. Y que entonces la Ley Federal del Trabajo pues sí se da cuenta de esto y bueno, no la ley, ¿verdad? Se da cuenta pues el Congreso y dice, oye, ¿sabes qué? Estas personas no tienen protección. Y entonces se incluye esta parte en la ley federal, donde ahora, pues mucho ojo, porque no necesita ser empresario para cumplir con las obligaciones que dice la ley. Si usted tiene en casa a alguien que le apoye, finalmente no necesita tener un contrato por escrito, ¿sí? Únicamente con que tenga este tema de que pueda acreditar que sí hubo una relación de subordinación y que además había una contraprestación económica, sin pago. Usted a lo mejor algo tan simple, tomó su teléfono y le escribía ahí las indicaciones y le decía, oiga, mañana nos vemos en mi casa a las 8 de la mañana y me vas a lavar la ropa y me vas a planchar y vas a hacer bla, bla, bla. Con ese simple detalle se está acreditando que había una relación de subordinación. Y más aparte, pues evidentemente tiene que pagarle un salario. Entonces, si usted solamente despide a esta persona, no, pues muchas gracias, ahí ya se acabó porque ya no tengo dinero, porque me voy a mudar, por lo que sea, pues olvídese porque puede ser objeto de un juicio laboral también, porque tiene que pagarle todas las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. O sea, no nada más los grandes empresarios enfrentan una situación así, sino también una persona común y corriente, como nosotros, que a lo mejor tenemos a alguien de apoyo para alguna cuestión, ¿no? Que esto también es bien interesante. Me gustaría conocerte, yo creo que un poco más a fondo, amigo, un caso práctico, porque sí, este tema es interesante y aparte al público yo creo que le puede interesar, porque cualquiera pues tenemos algún personal de apoyo, un jardinero, o simplemente quien nos ayuda a lavar la ropa o hacer el aseo de la casa, porque realmente ahorita es eso. El doctor Andolio tiene un jardinero porque pues sus 3 hectáreas de jardín, el doctor no le da tiempo de estarlo cuidando, pero mire, y efectivamente hay un caso práctico que nos tocó hace unos meses, donde en esta casa contratan una señora de apoyo para hacer la comida, algunos temas de limpieza, etcétera. Pero casualmente, pues esta persona sí les decía, ¿no? Oiga, es que de entrada decía, yo no puedo venir tantas horas, yo nada más puedo llegar de las, no sé, decir, las 9 a las 10 de la mañana y me tengo que ir a la 1 porque tengo que recoger a mi hija en la escuela. Decían, bueno, pues no pasa nada, pues con que te apures y nos dejes la comida, no pasa nada, sale. Y de repente, es que pues mi hija se enfermó y no puedo venir, no pasa nada, no te preocupes, pues vienes y mañana ya te apuras, etcétera. Y así, el punto es que se va un tiempo y no supieron nada de la persona. Después la señora vuelve a regresar, vuelve a pedir trabajo. Oye, ¿cómo que te fuiste? No, pues es que tuve algunas situaciones, pero ya regresé. ¿Me dan trabajo? No, pues que sí, quédate. Nuevamente vuelven a la misma dinámica. Y finalmente llega el momento en que ya se desesperaron los dueños de la casa. Le dijeron, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero mira, la verdad es que ya no vamos a necesitar de tus servicios. Y todavía le ofrecen una gratificación. Entonces dice, no la acepto.
¿Cómo que no la aceptas? Pues es una gratificación. No, no la acepto. Y pues se va sin más ni más y a los días les llega el citatorio por parte del Centro de Conciliación para que se presentaran, ¿no? ¿Qué era lo que estaba reclamando increíblemente en el Centro de Conciliación Estatal? Pues estaba reclamando sus aguinaldos, sus pagos de vacaciones y sobre todo el que no estaba dada de alta ante el IMSS. Entonces estaba pidiendo que le pagaran las contribuciones que quedaron a deber del IMSS. Imagínate nada más. Y entonces de un paguito que le daban semanal y de la gratificación, recuerdo que era de 5,000 pesos lo que le estaban dando, pues ella estaba pidiendo más de 50,000 pesos, más lo del IMSS. Sí. Y entonces, bueno, al final se logra negociar con esta persona y por 25,000 pesos, algo así, pues ya, se firmó el convenio y todo. Pero si no se hubiera hecho, estarían demandados, ¿no? Y entonces ahí es donde de repente te abren los ojos y dices, oye, sí me puede generar una responsabilidad una persona que está laborando conmigo, porque la experiencia también nos ha mostrado algo. Todos son bien buenas personas mientras no hay un conflicto, pero cuando se da un pequeño conflicto, claro, sale a relucir 1000 cosas. Es que no me daba el seguro, es que bla, 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 ¿no? Entonces, ojo para quienes tienen personal de apoyo, ¿no? Por estos pequeños detalles que pueden surgir. Es que sí, desgraciadamente, pues tú en algún momento, es que es lo que te digo de la balanza, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tú por apoyar a las personas, te manejas de una forma, tratas de ser un poco más ético, humano, pero cuando vas del otro lado dicen, oye, pero ¿por qué me corres? Me quitas mi fuente de trabajo. Empezamos al estilo y afloja y también entran mucho el entorno de las personas también, ¿eh? Sí. Y de hecho, con las nuevas reformas laborales de los últimos años, realmente volvemos a caer a lo mismo. Le están dando más el tema de la razón a los trabajadores que a los patrones. Pero es ahí donde el Estado tendría que guardar ambas situaciones, porque también como tú ocupas a los patrones para que generen esas fuentes de empleo, porque realmente el Estado no está solidificado o no está interpuesto para poder tener tantas fuentes de empleo como para toda la población activa. Entonces, ocupamos generar entre nosotros mismos estas fuentes de empleo para que podamos traer y tener ese flujo hacia todos. Y eso es lo que es una forma de entender y hacer al público también consciente de las situaciones. Claro, y fíjate que, como bien lo dices, ¿no? Normalmente los abogados dicen, prefiero defender al trabajador que defender al patrón porque el patrón ya lleva la mitad perdida, definitivo, ¿no? Suena, sí, claro. Pero esa es la realidad. A ti, amigo, que te encanta defender a patrones, es que tú eres de la high society. Pero yo no tengo las 3 hectáreas de jardín que tiene el doctor. Pero es que, miren, pasa esto, curiosamente. Es bien cierto, ¿no? Hay que poner todo el contexto precisamente al público. En materia laboral existe algo que se llama la suplencia de la queja. ¿Por qué se creó la suplencia de la queja? Bueno, por algo bien simple, porque la clase trabajadora pues era la más desprotegida y entonces se entendía que pues al presentar algún tipo de acción legal no tenía los recursos necesarios para poder pagar una adecuada defensa. Y por ello se estableció la suplencia de la queja, que me parece que al día de hoy, amigo, ya no tendría que existir la suplencia de la queja en materia laboral, porque finalmente les exigen que haya un abogado. Claro. Entonces, hay muchos abogados que por comodidad, y de repente, y lo hemos visto, o sea, amparos de 2 hojas, que al saber que tienen suplencia de la queja, el abogado les cobra muy bien, pero su trabajo se limita a 2 hojitas de amparo porque sabe que finalmente la autoridad tiene que suplirle las deficiencias. Claro. Entonces, ahí es donde no. Pero vean, ¿por qué? Y algo, fíjate que vamos a comentar, esta parte que te decía, pues ya lleva la mitad perdida el patrón, pero además, decías tú, ¿no? La autoridad tiene que ser neutral. Sí, claro. Escuchar los argumentos de ambas partes. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner también el contexto al público de cómo funciona la justicia laboral hoy día. Porque durante muchos años
casi a todos se nos quedó el chip de decir, es que está el asunto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Ah, sí, claro. Todos decíamos esto. Y bueno, y desde el nombre decías, bueno, ¿y por qué se llama Junta de Conciliación y Arbitraje? Bueno, porque no era un juicio. Casualmente existen pues 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? El ejecutivo decían el que ejecuta, el legislativo es que legisla, y decía la India María, el judicial el que jode. No es cierto. Pero decía así la India María, pero bueno, cada uno tiene una función. Entonces, pregunta al público, ¿en dónde ubicarían ustedes la justicia laboral? ¿En el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial? Tendría que ser en el judicial, ¿no? Claro. El que imparte justicia. Y sorpresa, resulta que no, los asuntos laborales se resolvían en el ejecutivo. Y tú decías, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué se resuelve en el ejecutivo una cuestión judicial? Bueno, pues así venía la ley y todo este proteccionismo precisamente de las instituciones desde el PRI. Sí, claro, porque tenían mano. Exactamente, venían así. Y entonces, pues sí, el patrón, aparte, pues sí, ya como que se veía más desprotegido, pero lamentablemente gran parte de las instituciones en nuestro país se fueron corrompiendo. Eso es una realidad, ¿no? Poco a poco se fue corrompiendo todo, hasta que en las juntas se volvió una cueva de ladrones, la verdad, donde el dinero era el que mandaba. Esa fue la triste realidad. Y donde tú decías, bueno, ¿y por qué el Ejecutivo termina resolviendo mis conflictos? Entonces, de esto se dan cuenta en 2019 y se hace una reforma bastante interesante, donde dicen, se acabó las juntas de conciliación y arbitraje. Adiós juntas, y se crean los tribunales laborales y pasan a la estructura como debió ser desde un principio, a la estructura del Poder Judicial, para garantizar lo que tú dices, que haya neutralidad por parte del juzgador, igualdad de circunstancias para patrones y para trabajadores, y ahora sí tenga completamente la forma de un juicio como tal en materia laboral, cosa que no existía. Las juntas siguen existiendo, sí, porque apenas hace unos días alguien nos preguntaba, oye, pero yo veo que las juntas siguen trabajando. Sí, siguen trabajando porque tienen que acabar todo el rezago que traían de años. Sí, claro. Pero ya no admiten asuntos nuevos, esos ya, los nuevos se van a los tribunales laborales para garantizar estas condiciones. Pero ahora vuelvo a la misma situación que decíamos en un principio. El ser empresario es complicado, sí es complicado, pero se le va a complicar más cuando no busca el empresario o cualquier persona que va a contratar a alguien, cuando no buscan la asesoría de los especialistas desde un inicio. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, tiene mucho que ver. Y es que el problema también tenemos que ver es que el empresario emprende por naturaleza o por necesidad en México. Claro. Y nunca ve las situaciones hacia dónde lo va llevando, pues, todo el barco, ¿no? Porque, pues, te digo, podría ser que en un año no crezcas, 2 años no crezcas, 3 años, y de pronto el cuarto, quinto tienes suerte, un contrato y empiezas a crecer. De hecho, ahorita retomando un poco el tema fiscal y un poco el tema de casa, me decían muchos, oye, es que ¿por qué 3 pérdidas fiscales? ¿Por qué 3? Es que hay veces que el negocio solamente lo mantienes. Realmente es tu fuente ocupacional, no es una fuente de negocio. Entonces, ¿qué haces? Le metes la fe o le metes los préstamos de la familia o las aportaciones de una parte muy cercana a ti para poder pensar que pueda caminar. Porque también seamos realistas, y te reitero las situaciones. Imagínate si no existieran estas personas que quieren dar empleos o que se quieren autoemplear, ¿qué pasaría? Porque no, ¿de qué vivirían? Entonces, es ahí por qué no cierran sus empresas. Que lo que todos buscan es que de pronto, pues, evolucione y tengan la suerte de que tengan y que crezcan grandísimamente y que sean muy buenos sus negocios. Y ahí es donde la mayoría acude con nosotros, ya cuando tienen algunos problemas porque no tuvieron una forma de crecimiento o no plantearon qué iba a pasar, y ya se acercan. Pero sí es una situación donde
hay que poner un panorama tanto antes como para decir, mira, si me va bien, puede pasar esto, si me va mal, pues tengo que cerrar de esta manera la empresa. Y también eso te ayuda mucho a tener una perspectiva, ¿no? Y pues como siempre, como es este caso, no morir en el intento de ser un buen patrón, ¿no? Claro, no morir en ese intento, porque la recomendación muy sana para todos es precisamente que, bueno, que de entrada no traemos esta cultura. Me llama la atención, fíjate que en algunas universidades ya llevan como materias el cómo crear una empresa. No sé si de verdad les están poniendo sobre la mesa los riesgos que conlleva, ¿no? Pero bueno, al menos ya está esto, porque normalmente todos iniciamos un negocio pues basado en la fe, sustentado en la fe y la esperanza, no precisamente en la planeación, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, claro. Sí, y entonces dices, bueno, ¿cómo por qué le voy a pagar al doctor Antulio por una asesoría financiera? No, hombre, pues todo va a pasar, me va a cobrar caro y no. ¿Y por qué le voy a pagar al doctor Castellanos una asesoría en materia laboral? No, hombre, aquí que venga la gente y le vamos a ir pagando, etcétera. Pero cuando tu negocio llega a ser muy bueno, muy redituable, etcétera, es cuando te empiezas a dar cuenta de todos estos problemas, porque ya tienes problemas con el SAT en materia financiera, bueno, en materia fiscal, o ya tienes, o no estás teniendo los recursos suficientes para pagarle hasta la nómina a tus trabajadores, y de ahí surgen conflictos, o inclusive, pues hasta las bajas, ¿no? Donde sí nos ha tocado ver de patrones que dicen, o sea, es que los tengo que dar de baja, pero no tengo dinero. Sí, ¿cuánto te cuesta liquidar una persona? Es que tarde o temprano es lo que también me ha tocado asesorarlos en determinado momento, y dice, oye, sin querer tienes 5 años conmigo. Entonces, y les veo la prima de antigüedad, el finiquito, esto. ¿En cuánto tiempo lo voy a poder liquidar? Pero ya no me sirve, o ya no tiene el entusiasmo que necesito en la empresa. Y con lo que gasto con él puedo pagar hasta 2 empleados. Pero si no cobro el finiquito, ¿cuánto me va a costar? Sí, ese es un tema muy interesante, doctor. Es que también, o sea, a los empresarios les pasa, porque también hay que ser muy honestos. Hay trabajadores que, como decías, se ponen la camiseta y dan más de lo que debería de dar. Pero hay otros trabajadores que ya también se la saben, porque también nos ha tocado, ¿no? Donde es, pues yo ya no voy a hacer nada y córranme. Y hasta que tú no me corras, yo no me voy. Y entonces, de repente, como el patrón también es otra, no sabe o no tiene bien estructurado su reglamento interior de trabajo, no tiene los contratos laborales, no está timbrando inclusive adecuadamente, porque todo eso sale en una demanda, ¿no? Entonces, el patrón no sabe qué hacer y está como entre la espada y la pared, entre sí lo despido, pero no, porque además sí hay que aclarar, o sea, tampoco el patrón tiene obligación de mantener un trabajador, ¿no? Por eso está la figura de la liquidación. ¿Sabes qué? Ya no necesito de tus servicios, etcétera, etcétera. Pero aquí está tu liquidación tal y como la marca la ley, ¿no? Ahora. Sí, claro. Hay también procedimientos de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. Y esto mucho ojo, pero ¿por qué no hacen estos procedimientos de rescisión? Es decir, el trabajador a lo mejor llega tarde, el trabajador no está cumpliendo con sus obligaciones, etcétera. Y dices, ¿y por qué no lo despide? Porque no saben hacerlo, porque no tienen la asesoría correcta para hacer un procedimiento de rescisión laboral y darlo de baja sin responsabilidad. No, pero aparte es complicado, amigo, porque aparte con las nuevas reformas que tienen, y más este año en materia laboral, se está volviendo un caos completamente por la capacitación, por la información que presentar, si tiene reps aún más. Si todo eso se está volviendo toda una situación para un empresario. Y ahora, tarde o temprano, lo que yo siempre he comentado contigo y con el público en algunas otras ocasiones, es que realmente como empresario ocupas un contador, un abogado y un administrador. Y no es porque no lo quieras tener en la nómina, porque es que es una forma de estar asesorado y cómo poderlo tú llevar a cabo, porque también aventarte a hacer muchas cosas es difícil y a veces es costo-beneficio. También seamos realistas, en ocasiones pues lo hacen 1 o 2 veces, les sale bien,
llegan a un acuerdo, Sí. van y liquidan al trabajador, llegan a un acuerdo, firman, no hay problema, pero no va a haber otro, como tú bien lo pones, que él ya sabe cómo entrar al sistema, cómo entrar a tu empresa, que lo contrates y empezar a actuar no de la mejor manera, que todos pensamos que vamos a actuar pues de la mejor manera, ¿no? Que vamos a terminar bien con una sociedad en ocasiones, con un trabajador, como sea, pero en ocasiones que las personas no están pensando en eso, ¿no? Sí, no, hay personas que ya se saben el caminito, desafortunadamente a veces por unos pagan todos, ¿no? Pagan justos por pecadores, siempre lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque de repente hay patrones que han tenido malas experiencias y que entonces terminan cambiando sus procedimientos, sus reglas, etcétera, haciéndolas más duras, etcétera. Fíjate, ahorita me surge, por ejemplo, una nota que salió hace unos días de trabajadores en, bueno, allá en Puebla, de la empresa esta Bonafont de agua, ¿no? Donde hacen un paro porque exigían más pago de las utilidades, que porque según en sus manifestaciones ellos decían que en años anteriores habían tenido utilidades hasta por 10,000 pesos y que en este año estaban recibiendo 1,000 pesos en promedio de utilidades, ¿no? Entonces hacen un paro. No recuerdo dónde está exactamente asentada la planta, pero es donde se les hizo un socavón enorme en Puebla, que se volvió después atractivo turístico, ¿no? Bueno, Sí. ahí pasó esto. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no están recibiendo lo mismo de utilidades si también están trabajando igual? Pues es muy simple por lo que tú comentabas, ¿no? Esta parte de las condiciones a veces económicas que se van presentando con los gobiernos, ¿no? Donde la economía global pues no está dando para tanto, ¿no? Sí, es que el problema, yo creo que no nada más es un tema en México, es un tema a nivel internacional, en el sentido de que la inflación, los costos, después de la pandemia todo cambió. Entonces, la economía, todo ha sido una evolución. Entonces, tarde o temprano, los costos de vida están siendo muy caros. Entonces, tarde o temprano, lo que comentábamos más temprano, tú y yo en una reunión privada, era el hecho de que la comida ya es más cara que a lo mejor los productos de largo consumo, una televisión, un estéreo, una sala. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, ahora o como o compro alguna otra cosa. Y es que es importante, yo creo que pues manejarlo así, y era lo que tratamos de ver en este programa, es que pues todos nos escuchan de todo tipo de situaciones sociales, y esto lo que da es un panorama amplio, tarde o temprano, porque están pasando las cosas. Y eso es ser un poco empáticos ante las situaciones y ante cómo podríamos sumar y cómo podemos ver las situaciones en el país, porque tarde o temprano pues todos dependemos de todos, como tú dijiste al principio. Es un círculo virtuoso que también en su momento ese círculo virtuoso se rompió, como bien lo platicabas en el caso de los sindicatos, porque también estaban puestos de mil y una maneras, o estaban ciertos personajes donde se llevaron una forma de vida excepcional, ¿no? Pero también eso se ha roto. Los sindicatos ya no son los de antes, ya no pesan lo de antes, ya no son una situación que marque una presión social como antes, ¿no? Así es, y fíjate que un fenómeno que hemos detectado mucho, porque aclaro público, sí llevamos casos de trabajadores, no vayas a pensar que nada más a los empresarios, no, también llevamos a los trabajadores. Pero algo que hemos notado mucho es que las nuevas generaciones ya están más hechas a esta dinámica de trabajo de pues, contratos temporales, de no generar antigüedad, etcétera, ¿no? Y donde nos encontramos con más resistencia es en estas generaciones ya un poco mayores, perdón, que vienen precisamente de las historias sindicales, del proteccionismo y todo esto, donde ellos sí traen todavía ese chip de decir, a ver, yo quiero mis prestaciones, yo quiero esto, quiero el otro, ¿no? O sea, lo que es, además, o sea, no están exigiendo otra cosa, ¿no? Sí, claro. Lo que es.
Pero las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, más jóvenes que tú y que yo, sí, aclaremos, Claro. van a decir que estamos viejitos, no. Los más jóvenes que tú y que yo, sobre todo recién egresados, nos hemos topado con esto, que tú les dices, oye, fírmame tu contrato, y sí, ni siquiera lo leen, ¿no? Ya lo firman y se acabó, ¿no? Ya nada más les explicas, oye, bueno, tiene una vigencia de tanto a tanto, etcétera, etcétera, incluye esto, bye. Y sí, ¿no? Ya las nuevas generaciones ya se vienen haciendo a ese modelo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los empresarios han tenido también que buscar los mecanismos para que no se vuelva una carga económica para ellos Sí, claro. los temas de liquidaciones, de antigüedades y mil cosas. No, y aparte también ellos se buscan intereses diferentes, ¿no? Sí, Porque tarde o temprano, y se ha notado en esas últimas generaciones, ya no quieren cambiar dinero por responsabilidad. ujú, Prefieren hacer una sola labor, llegar a hacer su labor, un Sí. horario fijo y se acabó. Es que realmente ha sido una evolución completamente. Sí. Yo reitero, la pandemia fue un parteaguas también para el caso del home office, para el caso de las tiendas virtuales, para el caso de la comida que llega a tu casa como Uber Eats, como Didi. Ujú. Entonces todo eso ha traído consigo situaciones que lo que nos dejan como experiencia, tanto abogados, contadores, es que ha evolucionado esto. Y ahora buscamos ser intermediarios nosotros como asesores de que el patrón esté protegido, el trabajador esté protegido, y tarde o Ujú. temprano lo único a veces que le pides al trabajador es decir, oye, por lo menos avísame un mes antes de que te vayas, porque también es otra cosa. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado, el trabajo me agotó un año y ya me voy. Sí, fíjate que hace unos días estábamos en una reunión y alguien comentaba, ¿no? Un tema así, ¿no? Donde es una persona que tiene un negocio propio Ujú. y que no le va mal, ¿no? No le va mal, trabaja por citas, etcétera, pero pues dada su profesión, buscaba estar en una institución pública. Y bueno, pero en algún momento entonces encontró en otra área y entonces dijo, bueno, pues voy a intentarle acá. Entra y a los 2 días dice que bueno, ni siquiera dio las gracias, se escapó, ¿no? Le habla a su pareja y le dice, oye, que no sé qué, le dice, oye, ¿no tenías que estar trabajando ahorita? No, ya me escapé, porque dice, era mucha la presión y la verdad es que no. Este ejemplo cabe con lo que estás diciendo, ¿no? Este tema de las responsabilidades que también lo hemos notado mucho. El patrón tiene que gastar forzosamente en la capacitación, en mil cosas, ¿no? Para que el Sí, claro. trabajador esté al 100. Y que de repente se te va el trabajador sin decirte ni siquiera gracias, también es mortal. Es que son uniformes, es capacitación, son manuales, son procesos, son certificaciones. Era lo que yo te decía, con las nuevas reformas y más este año en materia laboral, realmente le podríamos dedicar un programa completo a platicar estas reformas y no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque tarde o temprano se está volviendo todo un viacrucis el tema laboral. Entonces, ¿qué pasa? Todos están en el entendido mejor por servicios. Sí. Y entonces, ¿qué va a estar pasando? Todos quieren por contrato de servicios y se acabó. Tarde o temprano yo te facturo, tú me facturas, se acabó. Ya terminamos, hicimos nuestro servicio y se acabó. Tarde o temprano es que también, como bien lo decías, esto evolucionó. Y ahora con el tema también de las 40 horas, que quieren estar menos tiempo en casa. Ahorita están teniendo el tema en el DF, el caso de las lluvias que se inundan. Ahora dicen que si va a llover, quieren que sea home office. Todo esto está cambiando completamente el programa. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos? ¿Estamos buscando nada más salidas rápidas a problemas estructurales? ¿O qué está pasando? Porque ahorita, digámoslo así, si es una carga pesada en materia de pensiones, IMSS, ISSSTE, todas las dependencias, y si no entran al mismo tiempo los trabajadores que se jubilan, ¿quién va a pagar esas pensiones? Y más que hay gente que sigue buscando las pensiones, ¿no? Hay gente que sigue pensando en estar 30 años en un trabajo, con un sueldo,
y es objetivo de vida. Pero hay generaciones como las más nuevas que dicen, sabemos que no nos vamos a tener como jubilar, tenemos que plantear un futuro, tenemos que ver cómo le vamos a hacer y cómo estar completamente en el entendido de que vamos a vivir en los siguientes años, porque sabemos que no estamos haciendo antigüedad en ninguna parte, y esto también va a ser una evolución también en los próximos años. Fíjate que es algo bien interesante plantearlo así porque no lo sé, ¿no? En las generaciones anteriores, por ejemplo, te decía, sí reclaman esta serie de prestaciones, ¿no? Te dicen, oye, mi antigüedad, mis vacaciones me corresponde tanto, etcétera, porque a lo mejor pensaban en un proyecto de vida, ¿no? Es decir, Sí, claro. me voy a pensionar a tal edad, o puedo obtener, cotizando, puedo sacar mi crédito del Infonavit, etcétera, y hacerme de una casita. Y las nuevas generaciones, entonces la pregunta sería, pues no sé si realmente hay un proyecto de vida o no, ¿no? De hecho, espero esta semana también contactarme con alguien que traiga un tema de inmobiliario, que ahora se rentan más casas, que las casas para sacar una a través de Infonavit o a través de alguna situación como una prestación se vuelve más complicado. Son temas muy amplios. ¿Por qué? Porque y tienen que ver mucho con lo que tú planteas de un tema de vida, porque pues ya lo que quieren ellos es, aunque sea rentar, vivir estables, juntar el dinero que es para las vacaciones 2 o 3 veces al año, y no están pensando en un futuro, no están ni siquiera algunos pensando en un retiro, porque la situación es que también venimos de vivir generaciones que estuvieron muy apegadas a trabajos. Entonces, eso también marcó mucho las generaciones que vinieron, y eso les está diciendo que no quieren repetir patrones. Pero tarde o temprano, socialmente, pues todo está cambiando. Y eso era el tema que traemos a la mesa. Por eso se nos hizo interesante ponerlo, el tema de este tiempo laboral, porque pues es todo un tema, ¿no? El que hemos estado abordando durante este tiempo. Sí, el ver aquí precisamente cómo cambian los intereses de cada generación, y precisamente la materia laboral, cómo va protegiendo, ¿no? Pero generalmente ya las nuevas generaciones no están pensando tanto en esta protección laboral, ¿no? Ya es como, bueno, pues como decías, ¿no? Te facturo, me facturas, se acabó, y bueno, ya, ¿no? Mañana vendrá otra opción y Dios proveerá. Y está muy bien que piensen en Dios, pero no, pues sí, pero la estabilidad, dices, laboral, que precisamente era lo que buscaba la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esta estabilidad laboral, donde conforme más años pasan, más van mejorando mis prestaciones, donde me puedo hacer de un patrimonio, donde puedo tener un fondo de retiro no tan bueno, pero a lo mejor sí, pues hay más o menos digno, ¿no? Sí, claro. Para cuando sea mayor, tener el servicio médico también, etcétera. Son un buen de cosas ahí que la Ley Federal del Trabajo preveía, que se vuelven sí una carga para los patrones, sí es cierto, ¿no? Porque de repente tú ves nada más el salario, pero no sabes todo lo que hay detrás de ese salario que paga un empresario. Claro, es que es indudable, es un contexto, y es por eso que los invito a reflexionar de esta plática que tenemos, el hecho de que tenemos que ver cada uno en nuestro lado, pero también ver cómo está marcando una situación a nivel, pues yo te dije primero nacional, luego global, y tarde o temprano el proyecto de vida lo hacemos único cada persona, ¿no? Sí. Y entonces cada uno tenemos objetivos diferentes. Realmente lo que tú buscaste, pues no fue lo que buscaron tus papás, ni que buscaron mis abuelos, ni que buscaron... Y ha sido una evolución, solamente que sí, esto nos deja una reflexión a futuro, cómo vamos a estar yo creo que en 10, 15 años. Porque aparte también en materia laboral, el tema de IA, inteligencia artificial, también sería todo un tema tocarlo en un programa aparte, cómo va a cambiar también el esquema en materia laboral y cómo lo va a evolucionar, ¿no? Sí. Es que, bueno, fíjate, ahí nada más digo ya para que vayamos cerrando los temas, es bien curioso, apenas veía, ¿no? Y ponían Cinemex, despidió a no sé cuántos trabajadores, porque ahora pues son módulos digitales para que tú saques tu boletito para la entrada al cine, ¿no? Sí, claro.
Y si vas, por ejemplo, a esta marca de pollo, Kentucky, ¿no? Pues igual ya están los módulos digitales para que tú hagas tu orden y ya tú solito te cobres y todo, ¿no? Y en los supermercados la misma, ¿no? O sea, ya se está implementando los mecanismos de las cajas donde tú solito marcas tus productos y pagas y todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Desafortunadamente las empresas también le están apostando más a la tecnología porque la máquina no se cansa, la máquina no pide prestaciones, la máquina no se va a paro ni nada, y entonces pues es más cómodo irse hacia la parte tecnológica, decir, bueno, pues prefiero invertirle a esto, o lo que dices de la inteligencia artificial, que yo tengo mis asegúnes en el tema de la inteligencia artificial. Mucho se ha planteado que, por ejemplo, el caso de los abogados, que la inteligencia artificial pudiese reemplazar, ¿no? Y es un tema de hace ya muchos años, que pudiese reemplazar las decisiones de una autoridad. Digo, no lo creo, al menos en el momento que está la inteligencia artificial me parece que no, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial puede ser muy buena analizando, pero hay algo que le falta, que siempre va a ser el criterio y el sentimiento, ¿no? O sea, eso es definitivo. Pero tarde o temprano, no lo descarto que llegue a pasar, ¿no? sí, claro, tarde o temprano, para mi parecer, y tomando rápidamente ese punto que tuviste, que a mí me gustaría que tú y yo lo pusiéramos a debate en un programa, porque Sí. tú tienes una perspectiva y yo tengo otra, porque yo sí, a mí me encanta trabajar con la inteligencia artificial, más que nada por la situación de la forma de que te haces de información, por la forma de investigador. Tarde o temprano, pues los dos somos investigadores, llevamos muchos años haciendo tesis, haciendo cosas interesantes que a lo mejor en nuestro tiempo nos hubiera ayudado mucho para terminar más rápido la tesis del doctorado, argumentar de otra forma. Entonces sería un programa especial para que podamos tú y yo hablar de abogado a abogado, tú en contra, yo a favor, ver criterios, ver cómo vamos a ir, cómo va a ir evolucionando. Yo creo que lo platicamos para tenerlo al público. Y pues lo más importante es cómo todos estos factores que ya platicamos, que ya interactuamos durante todo este programa, pues le dieron un contexto al público que nos está escuchando. Y aparte, lo más interesante de todo, queremos acompañar al público en su viaje o en su traslado, que ellos sean reflexivos en lo que platicamos, que se lo lleven. Yo creo que después de oír una plática o una situación, de algún modo podemos tomar o puede servirnos de ejemplo para poder en determinado momento pues asesorarnos de una mejor manera. Y qué más, si nos dejan sus preguntas en el chat, tú con mucho gusto nos vas a ayudar en ese tema que es el tuyo, y yo también en lo que pueda aportarles, pues los vamos a platicar. Las asesorías pues ahorita no causan honorarios si nos escuchan, porque es el público que nos sigue, y ya tarde o temprano pues ya les vamos a dar las redes de la red CFL, vamos a darle las redes del despacho. Ahí nos van a poder seguir, nos van a poder interactuar con nosotros, van a ver los profesionales que nos gusta hacer con cada uno de nuestros clientes. Y lo más interesante, que les damos la consultoría y nos divertimos todos y les enseñamos desde un punto de vista. De hecho, siempre le he dicho al doctor, tú eres una persona muy humana y que te gusta mucho compartir tu conocimiento de una forma sencilla. No, hombre, no, y claro, van a estar disponibles. Si tiene comentarios, si tiene dudas, con muchísimo gusto nos puede contactar. Y créame que aunque el doctor utiliza la inteligencia artificial, no le pasa lo que le pasó al IMSS apenas, al jurídico del IMSS, donde copiaron tal cual. Yo creo que vamos a hablar en el siguiente programa de esto. Sí, claro. Porque el problema no es ocupar la inteligencia artificial, el problema es que hay gente que de verdad ni siquiera se toma la molestia de leer y de analizar así tal cual. Por ahí les vamos a mostrar la imagen de este documento del jurídico del IMSS que anda circulando, donde pegaron tal cual lo que le salió ahí en la inteligencia artificial, y pues evidentemente hasta la leyenda ahí traía, ¿no? Entonces, digo, tiene sus asegúnes, pero yo creo que para el siguiente platicamos de eso, para ver qué tan enojados terminamos el doctor y yo. A ver. No, ese es interesante. Este tema yo creo que es lo más interesante que nos va a tocar, más que nada porque tenemos puntos de vista diferentes. Yo respeto mucho al doctor en el tema de, como investigador es muy bueno y le encanta hacer muchas situaciones, y a mí me gusta ser un poco más práctico, digámoslo así.
Entonces, a mí me gusta digerir más información, buscar, ver. Tú eres más analítico, eres más de conocimiento más profundo. Entonces, podemos pensar y darles ejemplos y darles situaciones, cada uno en qué lo hace y cómo nos apoyamos. Y eso yo creo que nos va a dar un excelente programa para la semana. Va que va, pues ya llegamos al final porque si no nos van a cortar la transmisión, ¿eh? Sí, amigo, pues bueno, un placer y como siempre les decimos, no hay que morir en el intento. Exactamente, no tenemos por qué morir en el intento, por eso nos puede buscar y lo podemos asesorar con muchísimo gusto. Y nos vemos en la próxima, entonces pásesela muy bien, muchas gracias. Un placer, doctor, cuídate mucho, excelente tarde. Gracias, hasta luego.